Bueno, bienvenidos al tercer webinar de este curso. Hoy tenemos a Daniel Castillo Hidalgo, que es profesor de Historia Económica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él es, entre otros cargos, secretario de la Cátedra de Estudios Portuarios y Marítimos, secretario de la Red de Gobernanza de los Puertos Atlánticos. Su investigación es sobre historia marítima y económica, con una orientación siempre africanista. Así que por eso nos viene a presentar este webinar: África en la primera globalización, la extracción económica del Estado colonial. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el trabajo de Alba Roldán y de Miquel Gutiérrez y sobre todo su amable invitación a participar en este evento cuando le planteé a Alba en su momento, ¿no? Si se podía, en fin, presentar algo sobre África y la respuesta fue que sí, en cuanto se pudiese, ¿no? Entonces yo solamente pues estoy agradecido de poder compartir esta tarde con ustedes y bueno, voy a intentar ser lo más breve posible también para dejar espacio, sobre todo, pues que pueda haber una discusión. Hay como un sonido que está, no sé si ustedes lo escuchan también, que hay como una interrupción. No soy yo, ¿verdad? Se escucha bien, No, ¿verdad? no, no, no eres tú, Daniel. No. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y entonces, pues, lo que les decía, hay una primera sección, como les voy a exponer a continuación en esta estructura, que es una visión general sobre el periodo colonial en África. Una segunda parte en la que vamos a hablar de forma general sobre la construcción del Estado y las cuestiones fiscales, que a mí me parecen que son aspectos cruciales, ¿no? Y que en ocasiones pues tenemos una dificultad importante pues, para trabajar estas cuestiones con nuestros alumnos. Le comentaba a Miquel antes fuera de cámaras, ¿no? Que estoy muy contento porque ahora justo empieza en el segundo semestre la asignatura del máster de estudios africanos de Historia Económica de África. Entonces, claro, todos estos temas en un posgrado pues puedes trabajarlos en profundidad. Normalmente cuando nos toca a nosotros trabajar estas cuestiones en los grados de economía o de ADE o en fin, en historia, en donde tenemos asignaturas de historia económica, la parte sobre la inserción de África en la primera globalización, en la revolución industrial, etcétera, se queda un poquito, en fin, digamos, en un aspecto secundario si es que se llega a trabajar algo este tema, ¿no? Este es un aspecto importante, ¿no? Que ahí yo quería también destacar y ya les digo que es algo que voy a presentar de forma muy rápida. El tercer aspecto, digamos que tiene un enfoque ya más propositivo, aunque desde luego habría que preparar una propuesta concreta para el practicum, pero es una práctica que hemos realizado ya a lo largo de diferentes cursos con nuestros alumnos y que tiene una parte que es muy interesante, que tiene que ver con esta explicación que yo les voy a plantear, y luego tiene una que es muy atractiva para los alumnos, que es intentar comprender de dónde salen las cosas y para qué funcionan, básicamente. Y básicamente cuando me refiero de dónde salen las cosas, cuáles fueron las materias primas fundamentales extraídas durante la primera etapa del periodo colonial en África y cuál era su aplicación directa. Y ya les digo que es muy interesante porque les permitimos pues, todas las herramientas que sean pertinentes, intentar localizarlas a través de las fotografías, etcétera. Y es curioso cuando ni siquiera Google, ¿no? Que ellos dicen, Google no se equivoca, efectivamente, Google tampoco localiza algunas materias primas y les dicen que es otra cosa, etcétera. Y ya les digo que se implican muchísimo en este aspecto. Finalmente, también les proporcionaré algunas referencias recientes en la literatura de estos temas que yo les voy a presentar, que creo que son interesantes. Cuando se trabaja, cuando se estudia el Estado colonial en África y, digamos, este periodo histórico y la cuestión económica, la extracción colonial también, hay una referencia que tienen ustedes aquí en la pantalla, en la parte inferior, que es imperdible, indispensable. Se trata del trabajo del profesor Crawford Young,
el Estado colonial en África en perspectiva comparada. Recientemente se ha publicado también otro sobre el Estado postcolonial en África y ciertamente creo que es una de los, digamos, de las lecturas iniciáticas, ¿no? Para alguien que vaya a comenzar a trabajar en estos aspectos. El término que tienen ustedes en la pantalla, Bula Matari, hace referencia a una de las primeras ideas que se lanzan en ese libro estupendo. Y literalmente quiere decir el que perfora las rocas, el que destroza las rocas o algo así por el estilo. El que transforma el mundo de alguna forma. Y era una expresión para referirse de una de las lenguas que se hablaban en la región del Congo, para referirse al Estado colonial de forma genérica, como una especie de entidad con capacidad suficiente para transformar el paisaje de forma radical y de repente establecer una línea ferroviaria o algo así por el estilo. De tal forma que es un término que denota potencia desde el punto de vista de la capacidad económica, política, etcétera. Lo que es interesante en esta discusión es que si bien el Estado colonial en África parecía efectivamente responder a esa definición de Bula Matari, de una especie de potencia casi sobrenatural, realmente digamos que su capacidad de acción desde el punto de vista estatal, de sus competencias, etcétera, tendríamos que matizarlas muchísimo. Y es algo que quiero poner de manifiesto en esta intervención, ¿no? Realmente, ¿cuál era la capacidad del Estado en muchas regiones del continente africano? Para situarnos un poco desde el punto de vista de una estructura temporal, cronológica, yo me voy a, aunque la práctica y mi intervención se va a centrar fundamentalmente, digamos, en las primeras etapas, sí es importante tener claro un poco esta cronología genérica, si quieren, ¿no? Para nuestros estudiantes creo que es útil, sobre todo para matizar algunas cuestiones. El primer periodo que vemos en la pantalla se refiere a ese periodo de transición económica muy prolongada, en donde en principio el tráfico de personas esclavizadas y la exportación de esas personas desde el continente africano, particularmente desde Centroáfrica y también, desde luego, Angola, Mozambique, etcétera, en principio ya se había prácticamente detenido, aunque seguía habiendo un tráfico residual de contrabando, etcétera. Ese periodo es importante porque, de forma general, cuando hablamos del continente africano, para ese periodo no podemos hablar del Estado colonial como tal. No existe desde el punto de vista tal y como lo vamos a conocer ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Es un periodo, son varias décadas de transición económica acelerada, desde luego de guerras de conquista también. El momento de la revolución, de la segunda revolución industrial, como diría Daniel Hedrick, de el despliegue de las herramientas del imperio. Pero lo que es interesante, desde el punto de vista también de la transformación de las estructuras económicas, es que es a partir de 1850 en adelante cuando comienzan a aparecer, digamos, nuevos sectores de, digamos, desde el punto de vista de la estructura económica, relacionados con el comercio exterior, relacionados con la producción y la distribución internacional de materias primas, tanto agrarias como mineras. Esto, particularmente en el caso de África Occidental, va a ser paradigmático en el Golfo de Guinea, todo lo que tiene que ver con el tráfico de productos, digamos, oleaginosos, aceite de palma, semillas de palma, etcétera. Por supuesto, también cacahuetes y derivados. Digamos que esa va a ser la materia prima que, de alguna forma, pues, inaugure todo ese proceso de transición, a las que se van a agregar otras materias primas, pues, en fin, digamos, complementarias. Pero hay un grupo reducido de ellas que son las que realmente van a liderar ese proceso y van a marcar, desde luego, la estructura económica regional por las próximas, digamos, durante las siguientes décadas.
Este periodo también es interesante por el rol de agencia local en muchos lugares. Estudios como los que ha realizado el profesor Gareth Austin revelan el rol de agencia, por ejemplo, en el caso de la Costa de Oro, la actual Ghana, en el desarrollo de la producción de cacao, un rol de agencia africano esencialmente. Es muy interesante también observar cómo en este periodo todavía no se han instalado las grandes empresas que vamos a llamar en el periodo posterior imperiales, de perfil monopolista, grandes sociedades anónimas. Durante estas tres décadas estamos hablando normalmente de casas comerciales que han adaptado, digamos, sus actividades empresariales del periodo anterior, del final de la trata esclavista, etcétera, hacia pues, nuevas actividades, como dirían los británicos, del comercio legítimo, porque lo anterior efectivamente era ilegítimo y horroroso, etcétera. Y esta nueva etapa de comercio legítimo, como diría el profesor Tony Hopkins, se refiere a esa revolución de las commodities o de las materias primas. La segunda etapa, ya ven que va de 1885 a 1914, ahora veremos un mapa genérico, el típico mapa del colonialismo en África hacia 1914, en donde podemos efectivamente plantear que comienzan a establecerse, comienzan a definirse en buena medida las estructuras incluso territoriales del Estado colonial en África. Ahora veremos realmente que todo este proceso en muchos lugares ni siquiera se va a completar tras el final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el ejercicio de la soberanía del Estado colonial en algunos espacios del continente africano tendremos que matizarlos, ¿no? Bien, el siguiente periodo desde el punto de vista político es el heyday y el inicio del declive del poder colonial. Aquí la literatura es vastísima, sobre todo es muy interesante observar el papel de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, su impacto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social e institucional. Como en un momento en donde aparentemente el Estado ya se ha consolidado, la construcción del Estado colonial se ha consolidado, digamos, la propia coyuntura bélica y desde luego también los movimientos sociales que se estaban desarrollando en ese contexto, pues van a dificultar o van a propiciar la erosión progresiva del Estado colonial en muchos lugares. El último periodo que tienen ustedes aquí, ya les digo que es una síntesis muy, muy rápida, es el periodo del desarrollismo acelerado. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial se establecen las grandes instituciones políticas, ¿no? En donde, en cierta medida, pues, se plantean también qué sucede o qué va a suceder con los diferentes imperios, pero en ninguna parte también de esos proyectos iniciáticos de gobernanza a escala internacional se aboga por la supresión de ninguno de estos imperios. Lo que se plantea es la necesidad de desarrollar económicamente. Es decir, se puede fomentar, y de hecho se fomenta en el marco de Naciones Unidas, el derecho a la emancipación de los pueblos, ¿no? Y la autodeterminación de los pueblos. Pero también se le reconoce el deber a los imperios coloniales de desarrollar sus espacios de dominación territorial fuera de la metrópoli. Y este es un momento importante porque va a ser un momento de inversión directa desde el punto de vista metropolitano en los territorios coloniales. Y casi podríamos decir por primera vez en 80 años. Es decir, por primera vez hay una transferencia directa de fondos. Porque aquí hay una idea que ahora voy a plantear de forma muy rápida. Todos los territorios coloniales, o prácticamente todos los territorios coloniales y los diferentes imperios, van a plantear la necesidad de la autosuficiencia económica. Las colonias se tienen que mantener solas, sin necesidad de, digamos, de apoyo desde el exterior. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, trabajos como lo de la profesora Elise Huilagui, tienen ustedes la referencia al final, plantean un poco, bueno, en fin, ¿y quién paga todo esto? ¿Y quién paga efectivamente las infraestructuras coloniales? ¿Quién las pagó? Las pagaron los contribuyentes franceses de la metrópoli, una idea también generalizada, ¿no? Sobre todo al final del periodo colonial, ¿no? Sobre el coste realmente de los imperios.
Realmente ese proceso de transferencia directa se refiere a la última década, en donde va a haber, ya les digo, esa inversión directa, ¿no? Por transferencias directas, y va a haber una inversión en infraestructuras, en elementos de desarrollo humano, clarísimo. Pero eso ya les digo que va a durar apenas 10 años. Tienen ustedes en la pantalla el clásico, la clásica cartografía. Yo les digo siempre a los alumnos, recordarán ustedes de su manual, incluso casi de secundaria, etcétera. Y en ocasiones los manuales también de historia económica, los genéricos, ¿no? Plantean en buena medida, ¿no? Pues digamos, los contenidos referidos a esta parte, pues de una forma superficial por el tiempo que tenemos para el desarrollo de los contenidos. Y efectivamente tenemos una distribución espacial, y desde luego para explicar cómo se hizo el reparto del continente, pues facilita la vida, ¿no? Y facilita pues la explicación de cómo las potencias europeas distribuyen el territorio. Ahora bien, nosotros posteriormente incorporamos los matices que sean pertinentes. Y el primero de los matices es que efectivamente, más allá de sorprendernos siempre, ¿no? Y que nos señalen que cómo podían ser estas fronteras, ¿no? Hechas con escuadra y cartabón, etcétera, es efectivamente si estos estados coloniales eran capaces de ejercer la soberanía desde el punto de vista de sus funciones públicas en todos y cada uno de estos espacios. Más allá, digamos, del ámbito principal, digamos, de desarrollo político institucional, que eran las grandes capitales, la mayoría situadas cerca de la costa, los grandes núcleos de actividad política. La investigación lo que señala en este ámbito es que habitualmente no. Habitualmente, digamos que digamos, la influencia del Estado colonial en los espacios más alejados de esos centros de poder era bastante, en fin, restringida, como poco. Y esto es interesante desde el punto de vista de cómo se hace visible el poder, cómo se hace visible el Estado. Y por otra parte también la propia vinculación de, como decíamos, de los administrados frente a la administración. Esto es una cuestión interesante, como les decía, que han desarrollado algunos autores, no solamente desde el punto de vista de la historia económica al uso, sino de otros campos de estudio de las ciencias políticas y de la sociología. Por ejemplo, cuando se construye el Estado liberal en el siglo XIX en Europa, hay una construcción que es política, en donde, en la medida que se va construyendo una burocracia, como diría Weber, ¿no? Que va a ser la clave del éxito un poco del sistema occidental, se van constituyendo también de forma progresiva derechos de ciudadanía que se alinean en cierta medida, en fin, de forma muy progresiva, etcétera, a esa construcción burocrática administrativa. En el caso del Estado colonial en África, de forma general, sabemos que esa relación no existe y se crean estados burocráticos de apariencia pretendidamente liberal, pero desde luego en donde, digamos, la vinculación del administrado frente al Estado, frente a la administración, va a ser algo, como poco, limitado, por decirlo de forma muy suave. Eso tiene mucho que ver y va a tener también mucho que ver con la propia construcción fiscal de los estados, que es algo que les voy a exponer de forma muy rápida. Cuando planteamos estas cuestiones, y normalmente les decía que en la asignatura de Historia Económica de África, evidentemente podemos dedicar muchísimo tiempo a hablar de estas cuestiones, ¿no? En nuestros programas de Historia Económica igual podemos dedicar, digamos, en los grados de Economía o de ADE, igual podemos dedicar una sección práctica, por ejemplo, para profundizar en algunos de estos elementos, ¿no? Que es lo que yo les planteo aquí. Y esto, digamos, que es como una especie de inventario genérico también. Y sobre todo que cuando lo planteamos en el aula, lo planteamos a modo de provocación. Yo lo planteo a modo de provocación claramente. Porque claro, nuestros alumnos hacen una lectura previa, por ejemplo, de algún material que les recomendemos, y posteriormente les suelto esto, ¿no? Y cuando yo les pregunto, bueno, pues el imperialismo en África, ¿qué tal, no? Y entonces, claro, dicen todo mal y no sé qué y no sé cuánto. Y yo les provoco y digo, no, no, cuidado, porque a lo mejor hay elementos positivos. Claro, y esto es una discusión potente.
porque ya saben que hay una polémica y ha habido una polémica hace ya unos años, ¿no? en este ámbito, de un artículo que fue publicado en una revista muy potente que planteaba lo siguiente, que el colonialismo en África no había sido una cosa tan negativa. Ya saben ustedes que ese artículo generó una corriente de opinión fortísima en contra y se puso incluso en discusión los procesos de revisión por pares, en fin. Tal fue el debate llegó a tal intensidad que el artículo fue finalmente retirado de la revista. Se retiró después de haber sido publicado, ¿no? Y esto generó efectivamente digamos, una controversia muy interesante desde el punto de vista académico, ¿no? Claro, en la parte superior ven ustedes elementos negativos. Por ejemplo, la idea de la autocracia y de los autócratas benevolentes, ¿no? Que diría William Easterly. Esto es muy interesante, porque cuando ustedes, por ejemplo, acuden a las fuentes primarias, ¿no? Y analizan los informes de los gobernadores, de los administradores regionales, etcétera, normalmente, más allá del lenguaje paternalista que se utiliza, pues normalmente se plantean muchas cuestiones desde el punto de vista del desarrollo del territorio, de la inversión en una infraestructura X, en fin, de intentar mejorar en cierta medida las condiciones del territorio desde el punto de vista económico del que fuese, ¿no? Y claro, en ningún lugar aparecen cuestiones que sean negativas, más allá, les digo, de el lenguaje que se puede utilizar de tipo paternalista. De tal forma que, en verdad, los administradores tenían buenas intenciones desde el punto de vista del desarrollo del territorio, o al menos de sacar el mayor partido posible del territorio. Pero aquí, claro, aquí la cuestión es que en ningún momento se le consultó a nadie si efectivamente eso era algo deseable o no. Y este es un debate en la literatura también en ese sentido, porque algunos de esos legados, desde el punto de vista del funcionamiento institucional, se van a transferir naturalmente del Estado colonial al Estado poscolonial, como decíamos, en esa relación entre el administrador y el administrado. ¿Qué supuso el imperialismo en África? Cuando nosotros trabajamos en nuestros programas de historia económica sobre la primera mundialización o la primera división internacional de la producción y el trabajo, el comercio triangular y todo eso, señalamos que efectivamente, en buena medida, una de las cuestiones clave es observar cómo, desde el punto de vista del comercio exterior y de sus interacciones con el exterior, la dependencia económica africana arranca a partir con el exterior, ¿no? Y esa posición de subalternidad, si quieren, y se inicia precisamente en el periodo de la trata esclavista, etcétera. Claro que sabemos que en el siglo XIX esto es una vuelta de tuerca, ya desde el punto de vista de la nueva sociedad industrial. Un tercer elemento también vinculado a ese término, al de la dependencia, es una contradicción en términos. En el siglo XIX, cuando vemos a Ricardo y cuando, por ejemplo, en el caso francés, a Leroy Bellier, ahí se habla de la necesidad efectivamente de suprimir y de acabar, de alguna forma, de terminar con todas las rémoras del mercantilismo, de los mercados protegidos, en fin, de toda aquella estructura. Pero todo eso convive y ese discurso, ¿no? Liberal, si quieren, desde el punto de vista de las transacciones comerciales, con mercados cerrados al exterior, con bloqueos institucionales. Cuando se constituye el Estado colonial, ya saben ustedes que viejas y se determinan las esferas de influencia, antiguas redes comerciales intraafricanas literalmente se liquidan. El comercio efectivamente va a pasar por los puertos el 90%, ferrocarril, puertos. Las viejas rutas caravaneras, etcétera, prácticamente se abandonan. Ya saben ustedes que todo esto va a generar síndromes de Damasco unos cuantos, perdón, síndrome de Alepo unos cuantos. Es decir, viejas ciudades con siglos de historia comercial, cultural, etcétera, van a quedar bloqueadas totalmente en ese sentido. Esto también es interesante por sus consecuencias en el largo plazo con respecto a la integración regional del continente, desde el punto de vista comercial. Recuerden ustedes que hasta hace menos de una década, en fin, con la consolidación de los acuerdos de libre comercio continentales en el continente, la cuestión del comercio intraafricano ha sido uno de las grandes problemáticas, ¿no?
sobre todo, ya les digo, para fortalecer esas unidades económicas y esos mercados regionales. Otro elemento que evidentemente es negativo y que está vinculado con todo ello, que son los procesos de aculturación. Todo realmente de aculturación y de segregación racial, que afectaban desde luego al funcionamiento institucional, al funcionamiento empresarial, al desarrollo de determinadas profesiones, etcétera. Esto no es solamente una cuestión cultural, política, al uso, genérica. Esto afectaba, digamos, el funcionamiento jurídico básico y van a existir códigos específicos del indigenato, en el caso francés, la barra de color en el caso británico, etcétera. Y el último aspecto, que claro, está en relación con el último que es el positivo, que es efectivamente, digamos, la construcción de fuerzas y aparatos militares de control policial y de control de cara al exterior. Claro, esto es interesante desde el punto de vista de qué sirvieron o cómo funcionaron, o, digamos, cuál fue el rol, mejor dicho, de la infantería ligera, fundamentalmente africana, en las guerras mundiales. Y esto es interesante porque cuando se analiza ese rol se comprende también cómo se erosiona el poder colonial en África a partir de la Primera Guerra Mundial. Una idea, simplemente en este ámbito. El primer cuerpo de ejército que se constituye en África de tropas coloniales son los tiraillés senegalés, una tropa genérica de soldados coloniales, la mayoría antiguos esclavos, porque ningún hombre libre normalmente iba a participar y alistarse libremente en un ejército extranjero, en cierta medida, ¿no? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, a partir de 1917, en todo el Imperio francés se determina la conscripción, el alistamiento obligatorio de los hombres. Y esto se convierte en un auténtico, en fin, una caza al hombre tremenda por las aldeas, etc. Blaise Diagne, que era el representante senegalés, el primer representante senegalés en la Asamblea Nacional Francesa, colabora con el gobierno colonial para favorecer, pues, el reclutamiento de toda esta gente, etc. Pero a cambio de algo, que era fortalecer los derechos de ciudadanía de toda esta gente. Porque en principio, si uno servía en el ejército, efectivamente luego podía postular a ser ciudadano. Y no es lo mismo ser ciudadano que ser sujeto indígena, desde el punto de vista de los derechos políticos y de otro tipo. Claro, esto lo interesante es que efectivamente muchas de estas promesas no se van a cumplir una vez que finalice el conflicto. Y todo esto va a generar, como les decía, un caldo de cultivo formidable, que va a erosionar las bases de funcionamiento, al menos en el ámbito francófono. Bien, claro, aquí la cuestión positiva desde el punto de vista de este periodo es que efectivamente hubo desarrollo de infraestructuras. Por supuesto que sí que las hubo. Claro, aquí tendríamos que ir a la literatura específica para ver efectivamente cuántos boticarios había por cada 10.000 personas, cuántos médicos había por cada no sé cuántos médicos, en fin, toda esta cuestión, perdón, cuántos profesores, el desarrollo de carreteras, infraestructuras de todo tipo, etcétera. Y esto es lo interesante realmente. Los últimos estudios señalan que los procesos de autorrefuerzo, de inversión en infraestructuras y en dotación básica de servicios, etcétera, se ejecutaba precisamente en los lugares más ricos desde el punto de vista comercial. Los lugares que tenían mayores problemas en ese ámbito, desde el punto de vista de desarrollo comercial, etcétera, estaban aislados. Todo esto va a provocar procesos de centralización brutales y de concentración de inversiones, de infraestructuras, etcétera. Que claro, tras la Segunda Guerra Mundial se va a convertir también en un proceso de atracción de mano de obra formidable. Y es el crecimiento de las grandes urbes africanas, en un proceso de dualidad tremenda, en donde las regiones más ricas, entre comillas, son cada vez más ricas y las más pobres cada vez son cada vez más pobres. Pero todo esto tenía también mucho que ver con la propia herencia del Estado colonial, desde el punto de vista de cómo se recaudaban los impuestos, por ejemplo. Y la última cuestión, para no enrollarme demasiado, y quizá me estoy enrollando demasiado, es realmente quién pagaba todo esto y quién financiaba todo esto. Y esto ya nos mete en la última parte de la presentación antes de mostrarles la práctica de una forma muy rápida.
que es el imperativo fiscal, que esto determina y determinó de forma clarísima el proceso de desarrollo estatal y desde luego también el propio desarrollo de las nuevas estructuras económicas en muchos lugares del continente africano. Que claro, esto tampoco es ninguna novedad. Conocemos en la literatura que el imperativo fiscal determina los procesos de colonización no en el periodo exclusivamente contemporáneo, desde luego también, digamos, en la expansión ultramarina europea y en cualquier proceso de colonización básico. Y es que el Estado, la agencia, en cualquier caso, que impulse ese proceso de colonización, tiene que poder ejercer su soberanía, como fuese. Y para hacer eso se necesitan recursos, y los recursos tienen que ser en el lugar, si puede ser, básicamente, para no depender efectivamente del exterior. Y eso va a determinar efectivamente la disponibilidad o no de una mayor facilidad para recaudar esos, obtener esos ingresos, en buena medida, pues va a marcar el desarrollo institucional. Planteábamos una idea anteriormente: los territorios más ricos desde el punto de vista comercial, los que tenían cultivos de exportación interesantes y competitivos de cara al exterior, esos van a tener una base desde el punto de vista de la recaudación que se va a sostener esencialmente en el comercio exterior. Es decir, no se presiona fiscalmente, digamos, a los individuos o a sus familias, etcétera, porque no era necesario. Se recaudaba lo suficiente a través del comercio exterior, a través de, digamos, del control del comercio en los puertos, etcétera. Muy fácil de controlar. Claro, aquí la pregunta es, ¿y qué sucede en los territorios del interior o en los que no estaban tan desarrollados desde el punto de vista agrario o minero? Ahí tenemos un problema, porque hay que ejercer la soberanía como fuese. Pero, sin embargo, la sociedad es pobre, la economía es pobre desde el punto de vista a lo mejor de la actividad comercial, etcétera. Ahí lo que vamos a encontrar es un incremento importante de la tributación directa. Y claro, esto es un contrasentido, porque ¿cómo se va a incrementar la tributación directa con gente que es, o con grupos sociales que son pobres? Pues a través del recurso al trabajo forzoso, básicamente. Claro, esto es interesante también plantear esta cuestión, porque el recurso al trabajo forzoso durante el tiempo que se determinase era el pago, digamos, en trabajo del impuesto que había que, en fin, que abonar al que fuese, para el desarrollo de infraestructuras, para ponerlos al servicio de las empresas también se podía utilizar, pero esencialmente para el desarrollo de infraestructuras. Y esto podría haber sido una idea, en fin, que se podría valorar de forma relativamente positiva si esas infraestructuras se hubiesen desarrollado precisamente en esos territorios más pobres. Pero lo que determina también y se plantea en la literatura especializada es que esa mano de obra se empleaba no en esos lugares en donde era, en fin, y igual más necesaria esa intervención, sino en los lugares más ricos en donde efectivamente se podía financiar, y esa inversión en infraestructura iba a tener un retorno mucho más directo y mucho más rápido. De ahí que se refuerza esa idea, ¿no? Como les decía, de centros y de periferias. Todo esto nos plantea también una idea que creo que es relevante y que quiero transmitir, que es la propia debilidad estructural del Estado colonial, desde el punto de vista de su capacidad. Uno cuando piensa en el Estado colonial normalmente pues piensa en esos administradores con Salakoff, etcétera, y en fin, en un palacio y un señor rodeado de, de individuos, en fin, un blanco rodeado de africanos, etcétera. Y ciertamente lo que tendríamos que ver es que el Estado colonial en muchos lugares no se hacía presente prácticamente de ninguna forma. El Estado colonial en cierta medida es el jefe de aldea, que es la correa de transmisión con el administrador local o provincial. Al gobernador nadie lo ha visto nunca, ni nadie lo verá, jamás. Vive en el palacio estupendamente bien. Esta idea es muy interesante porque nos plantea un concepto también discutido en la literatura y que creo que también es sugerente, que es el de la delgada línea blanca de administradores coloniales, y cómo incluso cómo se reclutaban a estas personas, que no eran tampoco grandes administradores ni grandes expertos en cuestiones, en fin, de gestión pública, ni mucho menos. Esto es algo que se planteó de una forma
casi apasionante en el Congreso de Historia Económica de África de la red que se celebró en Barcelona en 2019, un poquito antes de la pandemia, en octubre del 19, en donde efectivamente se planteó una radiografía de los administradores, digamos, que tenían una comunicación directa con los administrados africanos en África Occidental y cómo efectivamente las técnicas de contabilidad, la forma de ejercer el poder y la administración eran, por decirlo de una forma muy suave, como mínimo precarias. De tal forma que un porcentaje muy relevante de todas estas personas que ocuparon puestos de responsabilidad prácticamente tenían la educación primaria. Tenían que pasar un test psicológico, por ejemplo, en donde algunos revelaban signos o tendencias hacia la violencia, hacia la brutalidad. Pero al final de cuentas al Estado le interesaba que fuesen relativamente eficientes en su tarea y que pudiesen, digamos, recaudar los impuestos, por ejemplo, de forma básica en coordinación con los jefes de aldea. Piensen ustedes una idea. ¿Quién sabe cuántas personas viven en una aldea para recaudar el impuesto? En un lugar del interior de cualquier colonia que ustedes quieran de África Occidental. Eso solamente ese censo lo conoce de forma superficial el administrador europeo a instancias de lo que le sugiera el jefe de aldea local. En estos niveles se detecta, y la literatura también lo ha detectado, pues una cierta tolerancia no, en fin, a la corrupción generalizada, pero sí una corrupción básica porque no hay capacidad para fiscalizar. Si efectivamente en una aldea corresponde pagar el impuesto que sea a 50 personas o a 50 familias o a 54. Eso no se puede saber. Y por el camino se van tejiendo efectivamente redes, como les digo, de clientelismo y también de corrupción cotidiana. En cualquier caso, una vez observado de una forma general las fuentes de ingresos, es interesante también observar en qué se gastaba o cuál era la distribución del gasto en algunos lugares del continente africano. Las proporciones en las principales partidas de gasto, ¿no? Hay otras, evidentemente, también, pero son significativas. Y a mí me parece que es un aspecto también relevante para discutir con nuestros alumnos. No solamente en el caso del gasto público en África en 1900, porque si uno compara los gastos en educación o en salud en 1900 de una colonia africana con respecto a algunos países europeos o algunas regiones incluso de España, pues tampoco nos llevaríamos grandes sorpresas, sino para comparar con el presente. Porque en las primeras sesiones del curso siempre le pregunto a los alumnos que cuál es la principal función de un Estado o algo que se parezca a un Estado. Y los alumnos normalmente me dicen, mire, pues proveer la salud o lo que fuese, o el desarrollo. Y normalmente, prácticamente nadie plantea la cuestión de cobrarle impuestos para ejercer la soberanía. Si no, no puede hacer nada. Sea el interés, digamos, el sector público, siendo, pues, o cualquier otra función que quiera. Y eso es discutir sobre cómo ha evolucionado también la estructura del Estado en apenas un siglo. En cualquier caso, lo que es interesante efectivamente es cuáles son las partidas, en el caso de la muestra que aparece en la pantalla, señaladas a cuestiones de desarrollo económico y desarrollo humano. Y esto es interesante porque en muchos lugares buena parte de los, digamos, anémicos presupuestos públicos se iban esencialmente para la administración, para el mantenimiento de la administración básica. Pero no solamente la administración básica, sino para el pago de los, digamos, de los administradores senior, del gobernador de la colonia, su secretario y un grupo muy reducido de personas. Y este es un aspecto que no es menor ni mucho menos. Y es lo que observamos cuando analizamos en profundidad la estructura presupuestaria. Era muy poca gente la que formaba parte de esos puestos administrativos importantes, relevantes.
Pero no solamente eso, sino que el mantenimiento también de trabajadores expatriados de cualificación media o obreros o artesanos, ¿no? O, digamos, obreros especializados, era costosísimo, costosísimo. Todo esto va a provocar que en el periodo de entreguerras, aproximadamente ya en la década de 1920, observemos un progresivo incremento en educación básica, en educación primaria, en educación secundaria, el acceso, por supuesto, digamos, a formación ya de nivel superior está absolutamente restringido, prácticamente nadie accede a él. Pero esto es interesante también desde el punto de vista del propio interés del Estado colonial. Necesitamos, no evidentemente administradores top, pero necesitamos gente para la administración en puestos intermedios. Claro, esto es muy interesante cuando llegamos a la última etapa, que es al final de, oye, es que un Estado no se monta de la noche a la mañana. Es que la infraestructura no se monta de la noche a la mañana. Hay un ejemplo muy interesante. Cuando en 1956-58, sobre todo a partir del 58, se plantean los diferentes referéndums de independencia, por ejemplo, en el caso francés, se plantea la posibilidad de una desconexión inmediata o de una desconexión progresiva. Algunos países optan por la desconexión inmediata. Por ejemplo, Mauritania, de nos podemos independizar mañana, perfecto. Algunos países con una estructura institucional robusta, como era Senegal, donde se había centrado, por ejemplo, digamos, el desarrollo institucional del Imperio francés en África Occidental, decidieron una desconexión progresiva, porque algunas personas que lideraron ese proceso sabían que no tenían músculos administrativos suficientes. ¿Cuántos cuántos ingenieros africanos había que pudiesen tomar personas con formación avanzada, etcétera, para no ocupar ya un puesto secundario en la administración, sino puestos de principal responsabilidad? Algunos plantearon ese escenario posibilista, si quieren. Hoy en día, esa posición se observa como casi como una traición desde el punto de vista político, bueno, es que había un cierto colaboracionismo, en fin, cómo se va a transmitir también desde el punto de vista las dinámicas, ¿no?, del periodo colonial y se van a transmitir al periodo postcolonial, la dependencia, etcétera. Como ejemplo, eso significa que, por ejemplo, en el caso de Senegal, Leopold Sédar Senghor, que fue presidente de la República y uno de los líderes del proceso de independencia, ni siquiera ya su nombre es el del aeropuerto, el principal aeropuerto del país, sino que es el del señor que yo les planteé anteriormente, Blaise Diagne, que fue el primer senegalés en la Asamblea Nacional Francesa. Y esto no es una cuestión menor, es una cuestión política en el presente también con respecto a esa cuestión, ¿no? Bien, para finalizar, una vez planteado, ¿no?, una serie de cuestiones generales que quería transmitir, ¿no? Ya les digo que esto nos da para una conversación mucho más larga, ¿no? Y para profundizar en algunos de estos aspectos de forma concreta, ¿no? Pero ya les digo que es una actividad que realizamos con los alumnos y sobre todo es muy interactiva y es quizás lo más interesante. Y la pregunta era que qué ofrecía efectivamente el continente africano a la economía internacional. Y claro, esta parte del temario o esta práctica la incorporamos precisamente al final o prácticamente al final del bloque en el que estamos trabajando el periodo previo, digamos, al inicio de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Es decir, un poco en esa línea. Les dejo por aquí unas imágenes de la última práctica que hicimos, porque además ya sabía que íbamos a trabajar aquí con ustedes. Y bueno, ya ven ustedes que están ahí con la pantalla y ahora les presentaré muy brevemente de qué va la práctica y se preparará probablemente también, digamos, un documento particular para el propio practicum, para que esté disponible para los miembros de la asociación si es pertinente, ¿no?, para los docentes de nuestra disciplina. Y ahí están los chavales y las chavalas intentando descifrar qué son todas esas cosas que no han visto nunca, porque los productos ya vienen transformados. Y usted abre la nevera o lo que fuese y el armario y ya le sale lo que fuese por ahí. Pero claro, tiene un punto de dificultad adicional,
porque aquí lo que trabajamos de forma general son commodities de aquel periodo, materias primas de aquel periodo. Es decir, esto también es interesante porque la búsqueda de información rápidamente a través del móvil o de lo que fuese no es tan evidente de, oiga, ¿y cuáles son las principales exportaciones de donde fuese? Entonces le sale a usted ahora. No, no, estamos hablando del siglo XIX. Y ahí los buscadores en ocasiones patinan un poco, como les decía, sobre todo cuando se trata de identificar algunos de esos productos. Y es simpático porque le preguntan, pero profesor, ¿y esto es no sé qué? Yo le digo, no, 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 eso no tiene nada que ver. Y hay uno que es muy particular que ahora les mostraré, que ahí hay una porra continua para ver qué es lo que es, porque la fotografía no la identifica. El buscador de Google no identifica qué es lo que es. Y entonces ofrece una serie de cuestiones y pues se van por ahí al cannabis y a no sé cuánto. Digo, podría ser, pero no es, ¿no? En ese sentido. Normalmente ya les digo que esta sesión de trabajo está organizada para unas 2 horas, 1 hora 40 aproximadamente. Hay una exposición previa, ¿no? Que evidentemente es mucho más sintética y mucho más ordenada que lo que yo les he presentado a ustedes, que es una visión general de algunos aspectos, y se sitúan o se organizan, mejor dicho, en equipos de 4 o 5 miembros, básicamente, sobre todo para que sea algo práctico. A continuación, una vez que ya están organizados, se proyectan diapositivas. Se dejan unos 5 minutos de proyección de la diapositiva. En esos 5 minutos tienen que tratar de localizar qué es lo que aparece ahí. Por eso tiene que haber una buena organización del trabajo, porque mientras hay algunos, pues cerca de la pantalla, intentando con el móvil o con lo que fuese ver de qué va aquello, tiene que haber otra persona intentando, bueno, anotando y tratando de indagar para qué servía ese producto. Pero no para qué sirve en el presente, sino para qué servía en el siglo XIX. Y esto es lo interesante en el marco de la segunda revolución industrial. Una vez que finaliza digamos, esa tarea, a los 25 minutos aproximadamente, los equipos entregan el documento en un papel y yo lo recojo y se hace la revisión inmediata. Pero la revisión no es la valoración, ¿no? La evaluación de, digamos, de lo que aparece ahora, sino básicamente la revisión de las commodities y para qué sirven de forma muy rápida, ¿no? Y entonces en ese momento está muy bien porque muchos se dan cuenta de que lo que habían apuntado no tenía nada que ver con la realidad y que efectivamente Google les había incluso engañado en ese ámbito, ¿no? Y otros sí, pues entonces, en fin, se produce esa situación en el aula que si el alumno ha estado implicado, pues es bastante agradable, ¿no? Para el profesor. Ven ustedes que hay una calificación también de materias primas estratégicas y otras de productos genéricos. Las fotografías en la diapositiva, como vamos a ver ahora, las materias primas que aparecen en una fotografía más grande son las más relevantes desde el punto de vista de los espacios que estamos trabajando. La estratégica, digamos que era la que tiraba en buena medida del sector exterior. Es verdad que en algunos casos, y esto sobre todo es para aplacar el hecho de que la primera diapositiva y la segunda, para el alumno que acaba de empezar a hacer eso, es como muy chocante, y hay algunas que son un poco difíciles y está hecho a propósito que sea así, y luego en la medida que vamos avanzando se va relajando un poco la cosa, para que haya también un efecto de, bueno, al principio no me estoy enterando, pero luego un poco me entero y finalmente voy rascando un poco de puntos por ahí, ¿no? Ahí, como ven ustedes por aquí, tenemos un total de 30 materias primas y ya verán ustedes que hay algunas que se repiten porque efectivamente estaban en diferentes regiones. Por lo tanto, esto también genera una complicidad con el alumno cuando dicen, pero mira, si es que lo que ya acabas de poner, si te equivocas una vez, te equivocas 2 o 3 veces, pero si lo aciertas una ya tienes puntos, entre comillas, de regalo y son relativamente fáciles, ¿no? de alcanzar. Y luego, efectivamente, ya cuando procedemos a la revisión del ejercicio, pues, en fin, establecemos una serie de rangos y atendiendo, pues, a la valoración de cada una de las prácticas, pues, el que se plantee dentro del proyecto docente. Ya les digo que nuestra experiencia nos señala que
nadie está aquí en el rango inferior, nadie está entre 8 y 10 o 4 y 7. Es decir, como mínimo están por aquí y habitualmente aquí. Casi nadie consigue llegar nunca a la máxima calificación, que eso cuando sucede es como se monta en fin, una algarabía tremenda porque lo han hecho estupendamente bien, ¿no? Bien, claro, esto es lo que nosotros mostramos, ¿no? Entonces, claro, hay algunas que son materias primas o, por ejemplo, en esta que tienen ustedes por aquí, claro, esto que es sino un campo de, en fin, de cultivo de vino en Argelia, de exportación de, posteriormente de exportación de vino, una actividad importantísima. Pero claro, realmente en toda esta región, en el norte, lo importante es esto de aquí, que son los fosfatos. Entonces, claro, cuando el alumno pone eso ahí, primero uno, pero esa piedra qué es y lo otro no sé cuánto, y les aparecen diferentes minerales. Entonces, claro, lo interesante también es que se establezca en esos 5 minutos incluso un diálogo con el docente, porque ya les digo que están súper activos mientras están haciendo esto, porque tienen 5 minutos para intentar localizar qué es cada uno de estos elementos, ¿no? Hay algunos que son muy claros. Esto que tienen ustedes por aquí era goma arábiga, ¿no? Sí, claro, la goma arábiga es muy relevante en algunos lugares a finales del 19, pero hoy en día esto, por ejemplo, lo identifica Google como cannabis o pasta de cannabis o una cosa así, genérica. Sí, claro, lo importante efectivamente es hablar de para qué servía la goma arábiga en el siglo XIX. Claro, ustedes dirán, bueno, en 5 minutos es imposible que un alumno desarrolle para qué sirven las cosas. Lo que se plantea efectivamente es que haya, aunque sea una idea, vinculada con otra. Es decir, tenemos un producto, pues un desarrollo básico. Pues esto servía para la agricultura, por ejemplo, el desarrollo del fosfato. O para la alimentación, en el caso del trigo, en fin. Es decir, aunque sea que se genere esa asociación rápida de esos elementos, ¿no? Y claro, esta de aquí también es muy simpática porque son las esponjas de mar de Túnez, ¿no? Y siempre diga, pero ¿en serio usted me está diciendo que eso era algo relevante? Váyanse ustedes a las estadísticas de exportación de Túnez en este periodo y verán si efectivamente hay algo por ahí, ¿no? Lo mismo en este caso para África Occidental, ¿no? En donde vamos a encontrar algunas materias primas muy fácilmente identificables y otras que hay que darles una vuelta desde el punto de vista de la localización de ellas. Aquí, por ejemplo, es relativamente fácil para los alumnos porque rápidamente el localizador de imágenes de Google identifica muy bien el producto, etcétera, ¿no? Pero sí que nos interesa efectivamente la transformación industrial y ver que efectivamente todo esto salía de algunos países hacia la industria europea, ¿no? Nos vamos a África Oriental y ahí efectivamente un peso muy relevante, muy importante de la extracción minera y particularmente cobre, fundamentalmente el cobre. Claro, esto es interesante asociarlo con todo lo que es el desarrollo efectivamente de la electricidad, etcétera, en fin, del desarrollo del telégrafo y en fin, y todas estas cuestiones, ¿no? Finalmente, en el caso sudafricano, incluso hay algunas, por ejemplo, eh, esta de aquí, la número 2, es punto free, si quieren, ¿no? Es un poco, bueno, si me ha ido muy mal, sé que por ahí rasco un poco y, en fin, por lo menos hay un elemento ahí de incentivo, ¿no? Pero efectivamente, un poco esta es la dinámica de la actividad. Les digo que funciona muy bien, los estudiantes se involucran en el proceso. Está mal decirlo, pero lo pasamos bien trabajando en el aula, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto interesante también con nuestros alumnos. Y bien, estas son las referencias. Le pasaré también tanto a Alba como a Miquel la presentación por si la pueden subir, aunque esto después se puede parar. Y básicamente, digamos que aquí tienen una síntesis muy básica de algunas de las contribuciones que a mi juicio pues, más recientes que a mi juicio pues, pueden ser interesantes pues, para introducirse de forma profunda en los principales aspectos que yo les he planteado en la tarde de hoy. Y disculpen que me haya pasado más de la cuenta en la presentación de esta actividad. Y miren, y ahora quedamos, si les parece, pues en fin, yo quedo ya a su disposición para comentarios, dudas o lo que haga falta.
Muchas gracias, Daniel, porque además se nota que te apasiona y yo creo que eso es genial cuando ves a alguien que le gusta lo que explica, ¿eh? Eso es algo genial, así que muchísimas gracias por habernos presentado la práctica, por habernos dado la introducción, por habernos animado a todos a explicar un poquito más de la historia económica de África en nuestras clases, aunque sea de grado. Así que gracias.